Bueno, el tema es un tema eh, específico de un aspecto del tratamiento de la hipertensión arterial, y es por qué elegir terapia combinada, cuáles son las evidencias que tenemos. No tengo conflictos de intereses para esta presentación. Eh, la agenda va a ser en los próximos minutos algunos datos epidemiológicos de la hipertensión, el impacto en la mortalidad, por qué no se cumplen los objetivos terapéuticos, como les voy a mostrar, eh, aspectos de adherencia e inercia terapéutica, el impacto de la terapia combinada versus la monoterapia, cuáles son los fármacos de elección y algunos mensajes finales. Para contextualizar, estos son datos de la Organización Mundial de la Salud y ustedes ven que de las principales causas de muerte en el mundo, sigue siendo la enfermedad cardiovascular la principal causa de muerte, tanto por enfermedad isquémica del corazón como por accidentes cerebrovasculares. Y para que ustedes tengan alguna idea del impacto, la pandemia, el COVID-19, este año probablemente resultará en una mortalidad de 1.4 millones de muertes a nivel mundial. Esto lo saqué recién hace un par de días. O sea, la pandemia ha matado a 1.4 millones de seres humanos en el mundo. Este mismo año, a causa de la hipertensión, resultarán 10 millones de muertes en el mundo. Y esto, de acuerdo a una proyección de mortalidad recientemente publicada en la revista Lancet, que ellos hacen una proyección hasta el año 2040, se va a repetir cada año. De modo que no es alentador los datos epidemiológicos. Ahora, ¿por qué la hipertensión arterial es tan grave? Porque es un factor de riesgo para cardiopatía isquémica, para insuficiencia cardíaca, para insuficiencia renal, para enfermedad arterial periférica, para arritmias, por ejemplo, fibrilación auricular, y para la enfermedad cerebrovascular. Y esto resume bastante bien el impacto que tiene la hipertensión arterial en la salud. Fíjense, la prevalencia en general varía de país a país, pero en general es de un 25%. Algunos más, otros menos, pero alrededor del 25%. 1 de cada 7 muertes en el mundo es por hipertensión arterial. Es más frecuente en hombres, pero lo más impactante es esto. Si nosotros controláramos muy bien la presión arterial, tendríamos 25% menos de infartos cardíacos, menos 50% menos de accidentes vasculares y menos del 50% de insuficiencias cardíacas, que son la principal causa de mortalidad en el mundo. Ahora, basta reducir unos pocos milímetros de mercurio, tanto sistólica como diastólica, para lograr una reducción muy significativa en eventos cardiovasculares, infarto, insuficiencia cardíaca, accidente vascular y mortalidad. Ahora, estos son datos chilenos de la última encuesta nacional de salud. Quiero mostrarles que la prevalencia en Chile es del 27.6%, y en amarillo está la encuesta nacional del 2010 y en azul la del 2017, que es la última. Y ustedes ven que no hay grandes diferencias en los números. Pero lo que quiero mostrarles es que la prevalencia, si bien es cierto, es 27% arriba de los 15 años, arriba de los 45 años es un 45%, y arriba de los 65 años es un 73% de prevalencia. Ahora, el tema
y esto es parte de la introducción de la terapia combinada. Fíjense ustedes que si uno toma esta prevalencia de hipertensión, los que conocen que tienen hipertensión, o sea, los que le hacemos el diagnóstico, es solo el 68%. Si vemos cuánto de ese porcentaje se trata, es un 60%, o sea, hay un abandono de tratamiento muy significativo, o sea, tenemos detección tardía, abandono de tratamiento, y cuántos de esos pacientes efectivamente llegan a la meta, o sea, logran el objetivo terapéutico, es alrededor del 30%. De ahí entonces que se explica la mortalidad tan alta que tiene, y esto es un poco más, un poco menos a nivel mundial. Esto no es solo países que están en América Latina. Entonces la pregunta es, ¿por qué no se cumple el objetivo terapéutico? Y las preguntas que uno se puede hacer es porque las guías son muy complejas, los fármacos no funcionan, no tenemos buenos fármacos, los pacientes no se toman los remedios, los fármacos, hay una inercia terapéutica, se logra el objetivo de la presión en menos de 3 meses. Y en relación a las guías, uno tiene que decir algunas cosas. Primero, las guías se actualizan a medida que surgen nuevos datos de ensayos clínicos. En el último tiempo, los expertos, fundamentalmente norteamericanos, American College, la American Heart, y los europeos, a través de la Sociedad Europea de Cardiología y la Sociedad de Hipertensión, interpretaron de manera distinta datos similares en dos aspectos fundamentales. Uno, en el diagnóstico. Ustedes saben, para los americanos, hipertensión arterial es mayor de 130/80, y para los europeos, que son las guías que nosotros seguimos, es mayor de 140/90. Y el otro aspecto es las metas. También hay diferencia. Para los europeos, menos de 140 y menos de 80 debiera ser la meta. Para los americanos, menos de 130/80. De modo que ustedes ven que efectivamente las guías son complejas. Son complejas porque ¿a qué estamos llamando hipertensión arterial? ¿A qué meta tenemos que llegar? ¿Qué mensaje le doy al estudiante de medicina o al interno o al becado? Lo que es claro, y aquí nos tenemos que colocar de acuerdo, obviamente, que sabemos que sobre 140 hay una reducción de riesgo que es insuficiente. O sea, sabemos que sobre 140 comienza el daño cardiovascular. Y también sabemos que bajo 120 el beneficio es incierto. Es incierto si es que le estamos aportando algún beneficio al riesgo o de frente estamos aumentando el riesgo. De modo que pareciera que menos de 140 y ojalá alrededor de 130 es lo que debiéramos tener en mente al tratar a un paciente hipertenso. De hecho, las guías europeas dicen menos de 140 es la meta, pero si puede llegar a 130, mejor. Así que con esos datos uno tendría que decir que sí, las guías son muy complejas, no está absolutamente claro, y toqué dos aspectos que son controversiales. La otra pregunta es, ¿los fármacos no funcionan?
Este es un estudio, una revisión sistemática y un metaanálisis de 123 estudios, alrededor de sobre 600.000 pacientes, en que se estudió los eventos cardiovasculares mayores, el stroke, la insuficiencia renal, todas las causas de mortalidad, y se hizo el cruce con los que estaban tratados con inhibidores de la enzima convertidora, con los antagonistas, los bloqueadores del receptor angiotensina 2, los beta bloqueadores, los antagonistas del calcio y los diuréticos. Este estudio es interesante y que demostró que todos los fármacos reducen los eventos cardiovasculares como aparecen aquí, a excepción de los beta bloqueadores. Los beta bloqueadores no han demostrado reducción de eventos cardiovasculares ni reducción de mortalidad. Podremos discutir en las preguntas el tema de los beta bloqueadores. Pero en el fondo los fármacos no funcionan, no es real. Tenemos fármacos que sí funcionan. La otra pregunta es, ¿los pacientes no se toman los fármacos? Veamos. Este es un estudio muy interesante que se realizó en el Reino Unido. Se tomó 2 países, el Reino Unido y la República Checa. Y ustedes ven aquí, este es el porcentaje de no adherencia, los pacientes que abandonan el tratamiento, y este es el número de tabletas. En gris está el Reino Unido y en negro está la República Checa. Y ustedes ven que el porcentaje de abandono claramente va aumentando en la medida que se toman más tabletas. Este estudio, que fueron como 1.400 pacientes, tiene la virtud de que se estudiaron los niveles urinarios de los fármacos. De modo que esto no era que se le preguntaba, toma los remedios. No, esto fue objetivamente con niveles urinarios del fármaco. De modo que es muy real. Así que los pacientes no se toman los fármacos especialmente, sí, es correcto. Mientras más fármacos usemos, hay más abandono del tratamiento. Y ya ustedes visualizarán por qué la terapia combinada puede ser útil. Inercia terapéutica. Este es otro concepto importante que es real. ¿Qué es la inercia terapéutica? Es la poca capacidad del doctor, del médico, de nosotros, de modificar la terapia frente a un paciente. Fíjense, los pacientes hipertensos que los doctores que partieron con monoterapia como tratamiento antihipertensivo, a los 6 meses el 78% seguía con monoterapia y a los 2 años seguía con monoterapia. Los pacientes que iniciaban tratamiento antihipertensivo con terapia combinada, en este caso 2, a los 6 meses el 70% seguía con terapia combinada, no escalaba en el tratamiento, y a los 2 años seguían con terapia combinada. O sea, acuérdense ustedes que para lograr el objetivo terapéutico en un 75, sobre el 75% se necesitan 2, 3 o 4 fármacos para lograr la meta. ¿Y qué pasaba con este mismo estudio en la Lombardía, en Italia? Demostró que al año, 2 años y 3 años seguía exactamente los pacientes en un alto porcentaje como habían partido, ya sea con monoterapia o terapia combinada. Estos hallazgos apoyan fuertemente la estrategia de terapia combinada de inicio, como se recomiendan en las actuales guías, obviamente. Así que, ¿hay inercia terapéutica? Sí.
nos quedamos con el tratamiento inicial y a pesar de tener que escalar, como dicen los estudios, nos quedamos básicamente con la misma terapia. El otro aspecto importante es si logramos el objetivo en el tiempo. Se sabe que debiéramos lograr el objetivo precozmente. Este es un estudio antiguo, el estudio Value, que quiso comparar valsartán versus amlodipino en una población de hipertensos de riesgo. Y se los muestro por lo siguiente. Bueno, el objetivo era demostrar que valsartán era mejor que amlodipino, lo que no se demostró. Efectivamente, el amlodipino baja más la presión que el valsartán. Pero traigo este estudio ahora porque es el primer estudio que demostró que no solamente cuando uno baja la presión inicialmente más rápido, se lograba el objetivo terapéutico, sino que había menos eventos cardiovasculares. Entonces, el primer estudio que demostró que si uno baja rápido la presión, hay menos eventos cardiovasculares. Y este es otro estudio, es un estudio en hipertensos que alcanzaron la meta de presión sistólica. Esto fue en el Reino Unido con 87.000 pacientes. ¿Y qué demostró? Que mientras más intensa es la terapia, este es el riesgo cardiovascular, mientras más intensa la terapia, menos eventos cardiovasculares hay, y mientras menos es el tiempo en que uno logre la meta, menos eventos cardiovasculares hay. Y este es otro estudio hecho en Italia, en que demostró exactamente que la terapia combinada, aquí ven en esta barra, la terapia combinada, se asocia con la reducción de eventos cardiovasculares. Es muy claro, estos son muchos pacientes, sobre 54.000 pacientes en un estudio retrospectivo observacional. Y esto es lo que se demostró, mostrando lo mismo, en que en relación a la terapia combinada es mucho mejor que la monoterapia, principalmente y fundamentalmente en los pacientes de hipertensos de mayor grado. Es en primer grado también eficiente, pero no muy significativo o tan significativo como la terapia en los hipertensos de más grado, que estén más hipertensos. Y esto es nuevamente monoterapia versus terapia combinada en eventos cardiovasculares. Ustedes ven que todos los eventos cardiovasculares andan mucho mejor con terapia combinada que con monoterapia. Y así las guías, entonces, estas son las últimas guías europeas de hipertensión, en que dicen que fundamentalmente los grados 2 y 3, la meta debiera ser antes de los 3 meses. O sea, lograr el objetivo de menos de 140 o menos de 130 debiera ser antes de los 3 meses, fundamentalmente en los pacientes de riesgo más alto. Y las guías americanas también coinciden en que la terapia combinada son los fármacos de elección en la terapia antihipertensiva, y fundamentalmente cuando ellos plantean el concepto de que si uno está 20 milímetros de la sistólica que tenga que bajar o 10 milímetros de la diastólica que tenga que bajar para lograr la meta, parta con terapia combinada. O sea, si yo tengo un paciente con 150 milímetros de mercurio 100
y tengo que bajarlo a 130, ese paciente, 20 milímetros de mercurio es suficiente para iniciar terapia combinada, que puede ser en una tableta o en 2 tabletas, pero es menos, complota contra la adherencia. De modo que ambas guías coinciden en la terapia combinada como mejor. Así que es correcto, tenemos que llegar a la meta en 3 meses. Si estamos hablando de terapia combinada, la pregunta es, ¿cuál usamos? ¿Cuáles son los fármacos de elección? Y está claro, ambas guías coinciden en lo mismo, que los inhibidores del sistema renino-angiotensina-aldosterona, o sea, tanto los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, los priles, como los bloqueadores de receptores angiotensina 2, los artanes, asociados a antagonistas del calcio o diuréticos, son las combinaciones que uno debiera obtener. De modo que un IECA, un ARA2 asociado a diurético o antagonista del calcio debiera ser la elección. La pregunta que siempre se hace, ¿no, verdad? Es los priles, el IECA, ¿es distinto del ARA2? ¿Hay alguna diferencia entre los dos? La verdad es que en términos de reducción de riesgo cardiovascular y reducción de mortalidad, no hay diferencia. La diferencia está aquí, que los ARA2 tienen 40% menos de efectos adversos que los IECA. Ustedes saben, tos, molestias, alergias, etcétera. Y eso, por supuesto, que complota contra el tratamiento. Hay, entre diuréticos y antagonistas del calcio, hay actualmente cierta controversia que la podríamos discutir en las preguntas. Así que los mensajes finales son: la hipertensión arterial es el factor de riesgo atribuible más importante para la mortalidad cardiovascular. El insuficiente control del objetivo terapéutico es multifactorial. La terapia combinada es de gran efectividad en bajar la presión arterial y en menos tiempo que la monoterapia. La terapia combinada logra disminuir los efectos de la inercia terapéutica. Los fármacos de elección son los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina y los bloqueadores de los receptores de angiotensina 2 asociados a antagonistas del calcio o diuréticos. Y nunca olvidar que el ejercicio, la alimentación saludable y el control de peso asociado a la restricción de sal son las únicas combinaciones que son permanentes y efectivas en el tratamiento hipertensivo. Muchas gracias.